Hermanos, la paz de Dios sea con ustedes. Doy gracias nuevamente a mi Señor Creador que me permite estar con ustedes para traer nuevamente esta historia de Daniel, la cual es maravillosa y que habla a nuestros corazones, porque si vemos la vida de estos 4 jóvenes que han pasado por grandes dificultades, pero de todas ellas les ha librado Dios, y que sabemos por la palabra que Dios aún permite momentos difíciles en nuestras vidas para que podamos ver que Dios tiene el control sobre todo, sea la vida o la muerte. Dios es el dueño. La muerte, como dice nuestro hermano Alejandro, que la muerte es lo peor que nos puede pasar, pero es lo mejor que nos debe de pasar. ¿Por qué? Porque si cerramos nuestros ojos, abriremos nuestros ojos espirituales ante la presencia de nuestro Salvador. Esto es maravilloso. El Señor nos dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que no nos preocupemos por el día de mañana, qué tendremos que comer o qué tendremos que vestir, si cada día trae su propio afán. Hoy, hermanos, continuaremos entonces con esta historia que nos trae muchas, pero muchas enseñanzas para que nosotros la apliquemos a nuestro corazón. Quisiera contextualizar un poquitín más acerca del libro de Daniel y qué piensan estos hombres, los críticos, los grandes teólogos que hablan acerca del libro de Daniel. Los críticos observan a Daniel, que Daniel habla de la vida después de la muerte. Y esto lo vemos en Daniel capítulo 12, versículo 2. Lo que para ellos solo aparece en las escrituras en un periodo de la revelación mucho más avanzado. Sin embargo, ignoran que la doctrina de la resurrección ya aparece muy tempranamente en el libro de Job, capítulo 19, 25 y en los Salmos 16, 49 y 118. Algunos críticos discuten de la unidad del libro y esto les lleva a atribuir la autoría del libro hasta a 9 escritores diferentes. Sin embargo, este es un argumento muy subjetivo que quedará desmontado según vayamos analizando el contenido del libro. Una vez hecho esto, veremos que la unidad del libro apunta a un solo autor. Algunas partes del libro de Daniel aparecen al género apocalíptico y los críticos afirman que este género no surgió hasta bien entrado el periodo helenístico, y si bien es verdad que este tipo de literatura proliferó en Israel en una fecha posterior durante el tiempo de los macabeos, no debe olvidarse que ya se encuentran ejemplos de literatura apocalíptica en el libro de Ezequiel, escrito al igual que Daniel durante el siglo VI a.C. El argumento histórico, puesto que los judíos colocaron el libro de Daniel a la sección del Antiguo Testamento llamada los escritos y no entre los profetas. Por esta razón, los críticos deducen que su contenido tiene que ser histórico y no profético, razón por la cual tuvo que haber sido escrito después de que los hechos de los que se habían en él ya habían tenido lugar. Sin embargo, como ya hemos mencionado más arriba, los judíos distinguían entre los profetas oficiales como Elías, Eliseo, Isaías o Jeremías, de aquellos que, aunque tenían el don de profeta, su ocupación cotidiana era otra, como era el caso de Daniel, que era un hombre dedicado a los asuntos del gobierno. Así que el criterio porque el libro de Daniel fue colocado en la sección de los escritos no se debió ni a la fecha en que se escribió, ni a que no tuviera un carácter profético, sino al puesto o función que desempeñó su autor. Miremos que el libro de Daniel ha sido criticado, le han intentado buscar muchos argumentos, pero sabemos nosotros, hermanos, que este maravilloso libro
es dado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado en cada escritor de cada libro en la Biblia y Él es el que lo inspira a los escritores. Sabemos que en los libros está siempre el entender dónde está nuestro Salvador. Y lo hemos visto a través del libro de Daniel. Cómo Dios liberta y saca a sus hijos de todos estos problemas. Hoy podremos estar pasando por problemas, pero Dios nos sacará de esto. Dios tiene el control, hermano querido. Él siempre tiene la respuesta para nosotros. Vamos a orar y vamos a continuar con este rey Nabucodonosor que se va a enloquecer. Vamos a ver el porqué, hermanos queridos. Vamos. Oremos. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, bendito Señor, por este maravilloso estudio de Daniel a manera de devocional en el cual, Señor, nos has traído por los momentos difíciles por los cuales estos jóvenes, y aún lo podemos aplicar a nuestras vidas, para continuar, Señor, con la esperanza puesta en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, vamos entonces al capítulo 4 de Daniel y lo vamos a leer, pues, en sus casas. Lo van a leer desde el versículo 1 hasta el 37. Hasta el 37, hermano querido. Y va a ver y va a corroborar con la lectura que hoy voy a hacer. Vamos entonces. Los años pasaron. Nabucodonosor siguió construyendo edificios en Babilonia y ampliando su imperio. Además, se volvió cada vez más poderoso y más rico. Pero comenzó a sentirse bastante seguro de que Daniel se había equivocado al profetizar que su reino desaparecería. Vaya, esta naturaleza de los seres humanos, y que estamos en grandes problemas. Y que otro se le levantaría en su lugar. Eso habría sido posible al comienzo de mi reinado, se decía el monarca, pero ahora no. Vean mi poderoso ejército, miren las formidables murallas que rodean la ciudad capital. Piensen en la cantidad de pueblos que he conquistado. Ningún enemigo sería capaz de quitarme todo esto. No obstante, poco después tuvo otro sueño, aunque no se olvidó de él, como en el caso anterior. No podía comprender su significado. El extraño sueño tenía que ver con un árbol que había ido creciendo hasta que sus ramas se levantaban en gran estatura, daba muchos frutos y un gran número de animales se cobijaban en su sombra. Entonces el rey vio a un ángel que descendía del cielo gritando: derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas. Y parece los frutos, haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero deja enterrados el tocón, deja que se empape con el rocío del cielo. Luego, para gran sorpresa de Nabucodonosor, el mensajero celestial pareció cambiar de tema al decir: deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que haya transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo, el soberano de todos los reinos humanos, y que se los entrega a quien quiere. Muy intrigado, el monarca mandó llamar a los magos, a los astrólogos y los caldeos y a los adivinos, como la vez anterior, y les preguntó si el sueño tenía algún significado. Aquí parece que este hombre se había nuevamente olvidado de que tenía entre todos estos hombres a uno que sirve al Dios Todopoderoso, y vuelve otra vez a poner su confianza en él mismo y en los magos y en todos estos adivinos que tenía. Les preguntó si el sueño tenía algún significado. Volvieron y le dijeron: no sabemos lo que estos sabios le dijeron, pero el hecho es que Nabucodonosor no se sintió satisfecho. Tenía la seguridad de que este sueño
encerraba un mensaje para él y estaba decidido a averiguarlo. Finalmente recordó a Daniel, que una vez le había recordado el sueño de la extraña imagen metálica. Daniel, se dijo, por supuesto. ¿Cómo no había pensado antes en él? Seguramente podía ayudarme. Sin embargo, Daniel no le dio la explicación de inmediato. No es que no comprendiera su significado, sino que esto lo había perturbado al observar la expresión del rostro de su fiel consejero. Nabucodonosor le dijo, llamándolo por su nombre, Caldeo Belsasar, no te dejes alarmar por ese sueño y su significado. Daniel le respondió que hubiera deseado que el sueño se aplicara a los enemigos del rey y no al rey mismo. De inmediato le reveló a Nabucodonosor cuál era el significado de su sueño. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su majestad es como, y sigue, usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que su majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien quiere. Pronosticar una cosa así a un rey era algo terrible en aquellos días, en especial si el monarca tenía el genio irascible como el que tenía Nabucodonosor, pero Daniel nunca temió cumplir con su deber. Luego, viendo que el rey se había conmovido profundamente, por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Vaya, qué mandato es este. Renuncie usted a su pecado y a su maldad, y sea bondadoso con los oprimidos. El rey lo escuchó con mucha atención y tal vez por un momento pensó hacer caso a Daniel. Sin embargo, a medida que pasaban los días y las semanas, siguió actuando como antes. Todavía era demasiado orgulloso como para conceder a Dios el primer lugar. Vaya, esto es tremendo. Porque Dios permite muchas veces cosas grandes a nuestro alrededor para llamar nuestra atención y para que vayamos a Él. El ser humano, o sea, nosotros nos parecemos demasiado, en este caso, al rey Nabucodonosor. Dios ha permitido estos tiempos difíciles para que vayamos a Él y que nos arrepintamos de todo lo malo que venimos haciendo. Y miren lo que sigue aconteciendo en esta maravillosa y gran historia. Exactamente 12 meses después, mientras el rey caminaba por la terraza de su palacio en Babilonia, se dijo, miren la gran Babilonia que he construido como capital, una capital y un gran reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo se escuchó una voz que decía, este es el decreto en cuanto a ti, rey. Tú, rey Nabucodonosor, tu autoridad real se te ha quitado. Y al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor. Lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águila. El rey se volvió loco, comenzó a vivir como un animal en los campos. Al fin de 7 años el monarca pasó entre los montes, pero después de estos 7 años recobró su sano juicio y aquí la manera en que contó su extraordinaria experiencia.
Pasado ese tiempo, yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Vaya, aquí nos está enseñando de que el rey Nabucodonosor oró, clamó al cielo y recobró el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. Vaya que pasó por momentos difíciles y fueron 7 años para que este hombre entendiera de que Dios es todopoderoso. Es mejor obedecer hoy, hermano querido. Arrepintámonos todos de lo que venimos haciendo malo y elevemos nuestra mirada al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces continúa. Su dominio es eterno, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos. Recobré el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y exalto y glorifico al Rey del cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Así Nabucodonosor, uno de los reyes más famosos de la antigüedad, volvió a encontrar a Dios. Reconoció la insensatez del orgullo y la glorificación propia. Humildemente admitió que él, aunque había llegado al trono de Babilonia, no era nadie en la presencia del Señor de los cielos. Reconoció sinceramente que Dios dirige los sucesos del mundo y de los cielos. Tal vez alguno de nosotros tenga que aprender hoy la misma lección. Hermanos, vaya, esta historia habla en nuestros corazones hoy. Está hablando de que miremos nuestros caminos y cómo estamos andando hoy. ¿Dónde está Jesucristo en todo esto? ¿En qué momento le vemos en la historia? Si miras lo que el Señor nos ha enseñado, que Él es el buen pastor que da la vida por las ovejas y que sus ovejas escuchan la voz y le siguen. Hoy Dios ha hablado a través de este libro de Daniel para que nos arrepintamos de nuestros malos caminos y nuestros malos deseos. Pidamos perdón al Señor. Dios está en control de esta pandemia y Él la quitará cuando fuere necesario. Pero mientras tanto, no nos preocupemos si se va mañana o se va dentro de unos meses o unos años. Preocupémonos hoy, hermanos, cómo están nuestras vidas. Si vamos a morir, ¿a dónde llegaremos? Y recuerden, es una eternidad que pasaremos junto a Dios o en el infierno mismo. Hermanos, que no nos pase como al rey, que por nuestra vanagloria y nuestro orgullo terminemos siendo unos locos. Hermanos, esto es tremendo. Obedezcamos más bien y démosle gracias al Señor. Para dentro de 8 días veremos la escritura en la pared. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Que el Señor siga dando a sus corazones esperanza y que seamos esos hijos que obedecen su palabra. Oremos entonces. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Alabado sea Dios de los cielos. Grande eres, Señor. Tú eres el dueño de todo. Los reinos, todo el poderío que hay en este mundo, tú lo permites. Tú los quitas. Tú quitas reyes y pones reyes. Tú abres la puerta y la cierras. Señor, tú haces como quieres porque eres creador y eres el Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Que estén muy bien.